Pido ayuda económica, invito a las muchachas de 12 a 24 años a que se comuniquen con nosotros, a que se consagren a Dios como religiosas. El Evangelio nos habla muy fuertemente de la condenación eterna por odiar a Jesucristo, odiar a su Padre Celestial. Y San Pablo pues nos habla en la práctica, en esa organización de la Iglesia, se puede meter el odio. Y eso es lo que divide a la Iglesia. La Iglesia lleva ya siglos dividida. Milenios podemos ya casi decir. Las herejías, los cismas han cortado ramas de la Iglesia que por tener elementos de verdad y algunas de ellas por tener los santos sacramentos, no se han marchitado. Tienen la palabra de Dios. Muchas tienen el santo bautismo. Y los cismáticos, siempre y cuando no estén en la herejía, se parecen mucho a nosotros. Si ustedes van con los sedevacantistas, se parecen en todo a los católicos tradicionales como nosotros. Si van con los ortodoxos bizantinos, aquí hay en San Diego, en Los Ángeles, muchos de ellos. Con los asirios, así se llaman, los caldeos separados del Papa, y muchas otras denominaciones provenientes de los antiguos patriarcados de los apóstoles. Van a ver que sí tienen ellos el Santísimo Sacramento del altar, la Santísima Eucaristía, los sacramentos en su totalidad, igual que nosotros. Pero estamos separados, no estamos en plena comunión. Los últimos pontífices han querido trabajar mucho en ese camino del ecumenismo para sanar las heridas de la Iglesia. Es un escándalo que los que creemos en Jesucristo como Hijo de Dios estemos divididos. Pero ese odio que viene del demonio, del maligno, se puede meter todavía más en la verdadera, única Iglesia católica. Y lo estamos viviendo en el afán apasionado, ciego ya, de destruir la tradición católica. Yo veo el futuro con mucho miedo, con mucho temor. No porque yo sea timorato, no lo soy, sino porque veo que no hay buena voluntad, no hay deseo de llegar a una composición, a un arreglo, a una concordia. En México hay algunos pueblos que llevan ese nombre, Concordia. Creo que en Sinaloa hay un lugar, Villa Unión, Unión de Tula en Jalisco y otros lugares.
que indican que después de alguna escaramuza, a veces de alguna batalla, de alguna guerra, se hizo la paz, la concordia. Concordia viene de corazón, un solo corazón. Y así, en la Santa Madre Iglesia debemos pedir la unidad, la unión, la concordia. ¿En qué? ¿En qué? Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Espíritu, no dos. Y tristemente, mis hermanos, ya hay otro espíritu. La Iglesia Católica, alrededor de sus legítimos pastores, alrededor del sumo pontífice, era un monolito, era una unión, una concordia maravillosa en todo el mundo. El día de hoy no. Obispos, cardenales, sacerdotes, conferencias episcopales, tienen diferentes opiniones, diferentes concepciones, así hablan ahora, ¿verdad? Aún sobre la misma Iglesia, sobre su definición. Ya no es un cuerpo, ya no es una organización. Ahora se dice algo vago, indeterminado, indefinido. Se dice que es comunión. Comunión, ¿qué significa eso en concreto? Como sociedad visible no se le puede llamar con un nombre de cosas invisibles. La Iglesia es una organización jerárquica, es un cuerpo social visible. Y hoy se ha querido desbaratar ese cuerpo, se ha querido quitar esa sociedad, diluyéndola en el mundo. Y se ha hecho un daño enorme. La Iglesia, mis hermanos, es el cuerpo de Cristo, en el cual cada uno de nosotros somos un órgano, un miembro que tiene una misión específica, pero en obediencia a los legítimos pastores, y los pastores en unión con el sumo pontífice, con el Papa, y el Papa y los obispos y todos los sacerdotes, fieles a una sola doctrina, credo, mandamientos, oraciones, sacramentos. Y todo eso el día de hoy está fraccionado. ¿Y cuál es el peligro? El peligro es que cada cual haga su propio credo, sus propios mandamientos, sus propias oraciones, sus propios sacramentos. Ya existe y sancionada por una conferencia episcopal, o sea, por cardenales, arzobispos y obispos. Ya existe un remedo, una imitación de sacramento, la bendición para parejas homosexuales en la iglesia, en el altar. Esos no son los mismos sacramentos que tenemos
los cristianos. No podemos aceptarla nosotros. Se alteran los sacramentos. La Sagrada Comunión la puede recibir cualquier persona que tenga fe. Y no. Para recibir la Sagrada Comunión, la doctrina tradicional de la Iglesia nos ha dicho, primero, debemos creer que está ahí, presente nuestro Señor Jesucristo, con su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. Segundo, debemos estar libres de pecado, limpios de todo pecado. Debemos confesarnos. Y tercero, debemos recibir la comunión de rodillas y en la boca, como signo, como expresión de nuestra fe. Y todo eso se ha acabado, mis hermanos. No es un pecado recibir la comunión de pie, no. Pero no es lo tradicional. No es un pecado mortal recibir la Sagrada Comunión en la mano, no. Pero no es la tradición de la Iglesia. No lo es. Y ya son conferencias episcopales, cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes. Unos de un modo, otros de otro modo. Sí es el mismo sacramento, no podemos negarlo. Pero ya en la práctica, mis hermanos, la percepción del pueblo cristiano ya ve eso como algo distinto. ¿Cuántas personas prefieren no comulgar que recibirlo de esa manera? Y la inflexibilidad que raya en el odio de los pastores para aquellos fieles que quieren la comunión de rodillas y en la boca. Los demás sacramentos siguen intactos, nadie lo niega. Pero qué difícil bautizar un niño, qué difícil confirmar a una criatura, qué difícil que hagan la primera comunión, qué difícil que se reciba el sacramento del matrimonio, qué difícil confesarse. Qué difícil que el sacerdote vaya a ver un enfermo. Todo eso, mis hermanos, nos debe preocupar. La Iglesia se está fraccionando, se está dividiendo. Cada uno está haciendo su propia iglesia, está fabricando a su antojo, a su gusto, según sus deseos, según sus imaginaciones. La propia iglesia ya no va a ser iglesia particular, va a ser iglesia individual, iglesia personal. Y eso no quería Jesucristo nuestro Señor. Vamos pues en la fiesta de los apóstoles a pedirle a Dios lo que se pide antes de la comunión. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la unidad. La unidad y la integridad de la fe. Que la Iglesia mantenga su fe intacta. Y eso depende de cada uno de nosotros. Apeguémonos a lo que nos enseñaron nuestros padres, abuelos y bisabuelos, que viene de los apóstoles, que viene de Jesucristo. Y no busquemos novedades. Como dice San Pablo a Timoteo en la segunda epístola, con comezón en las orejas.
buscándose maestros por todas partes, pero rechazando la sana doctrina, alejándose de la verdad. ¿De qué se predica en las iglesias, mis hermanos? De la ecología, de la madre tierra, del paganismo, del cuerpo, de la salud. ¿De qué se predica? De la igualdad, que todos somos iguales, iguales, iguales. Y esa es una noción tan ambigua, tan equívoca, tan peligrosa, que lo vemos, ha llevado al transexualismo, aún a los niños de primaria. ¿Qué se predica el día de hoy, mis hermanos? Cosas del mundo. No se predica a Jesucristo crucificado. Se tiene vergüenza de hablar de Cristo. Se reniega de Cristo. Y volvemos al Evangelio de San Juan. Aborrecen a Jesucristo. Aborrecen al Padre Celestial. Ese pecado lo estamos viendo ya por todas partes. ¿Cómo se remedia, mis hermanos? Regresando a la tradición, a lo que nos enseñaron nuestros padres. ¿Cómo se remedia? ¿Cómo se quita el odio? Con el amor a Dios. No solo con el amor al prójimo, de eso se habla muchísimo. Pero ese amor al prójimo es la famosa filantropía. Un amor al prójimo, no por amor a Dios, no porque vemos en el prójimo a Jesucristo nuestro Señor, sino por razones humanitarias. Así como se ama a los animales, se respetan los derechos de los animales, así también hay un amor al prójimo, pero no es la caridad cristiana, porque está separado del amor a Dios. Volvamos a lo básico. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y en eso está la esencia de la Iglesia. Y es el único modo como vamos a revivir la Iglesia. Si estamos nosotros llenos de amor a Dios, que por Él hagamos todas nuestras acciones, que por Él nos alejemos del pecado, que por Él amemos al prójimo y que queramos conocerlo. No solo amarlo, conocerlo. Con el estudio de los catecismos serios, de los catecismos tradicionales. Y no con esos miles y miles de libros y panfletos que andan por todas partes en la iglesia. Y que, si no son herejes, son vagos, indefinidos, equívocos, ambiguos, o que hablan de todo menos de Jesucristo. Vamos a pedir a Dios, llénanos de tu amor, que te amemos, Señor, para que podamos reconstruir la iglesia. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.